Ok, buenos días y bienvenidos a nuestro seminario web sobre líneas genéticas de pollos de engorde. Mi nombre es Mark Santel y soy el vicepresidente de servicio al cliente de Chickmaster y me gustaría darles la bienvenida a todos. Si bien no podemos vernos en persona tan fácilmente en este momento, nos sentimos realmente honrados de que haya decidido unirse a nosotros virtualmente para hablar sobre pollos de engorde. Me siento particularmente honrado de poder dar la bienvenida a nuestros socios de Cobb y Aviagen. Le pediré a Carolina Díaz que los presente en un momento. Carolina es una de nuestras especialistas en incubación para Latinoamérica. Si tiene preguntas, utilice el botón de preguntas y respuestas QIA y las responderemos durante la presentación. Y si no respondemos a su pregunta durante el seminario web, uno de nuestros presentadores o Carolina se comunicará con usted después del seminario web. Y con eso, Carolina, ¿podrías presentar a nuestros invitados? Buenos días a todos. Gracias, Mark. Sí. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra sesión de hoy con Aline. Como un resumen a su experiencia y a su hoja de vida, Aline es veterinaria, graduada de la Universidad Federal de Panamá en Brasil en el 2006. Tiene un MBA en avicultura industrial. Empezó su actividad profesional como gerente de incubadora en Aurora Alimentos en Brasil en el 2006. Ha empezado a trabajar para Viaje en América Latina como Technical Manager en el 2013, siendo responsable por el soporte técnico a incubadores de clientes. En noviembre del 2016 ingresó en el equipo global de soporte técnico de incubación de Aviagen como especialista en incubación y desde entonces ha sido responsable por los ensayos internos de Aviagen en Estados Unidos y también por el soporte de incubadoras, tanto internas de Aviagen como a clientes en todas las Américas. Pues Aline, sin más, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida, te dejo con nuestra audiencia. Hola, muchas gracias, buenos días, saludos a todos, gracias Chickmaster por la invitación, es muy bueno trabajar con ustedes nuevamente, ya tenemos unos años de parcería, ¿no? Trabajando juntos con los clientes, con el objetivo de mejorar los resultados tanto de nuestras líneas como lo que obtenemos de las máquinas. Hoy, como todos saben, estamos acá para hablar de los principios básicos que nosotros sugerimos para la línea genética de Aviagen. ¿Sí? ¿Y por qué hay diferencias? Sí, justamente porque a lo largo de los años, todas las recomendaciones que hacemos están conectadas a pruebas de incubación que estamos haciendo constantemente en nuestras plantas, en asociación con universidades, en asociación con fabricantes de incubadoras, y a partir de estas pruebas que generamos todas las recomendaciones que hacemos para nuestras líneas, de temperatura, de humedad, de tiempo. Entonces, todo lo que nosotros sugerimos en nuestros manuales tiene una razón, tiene un motivo, y este motivo justamente son las pruebas que estamos haciendo para que ustedes puedan tener el mejor potencial genético de nuestras líneas. Básicamente, todo lo que vamos a hablar hoy son los principios básicos de la incubación, ¿no? Lo que el embrión necesita para desarrollarse, sí, para que esta ecuación continúe pasando constantemente en la incubación. Entonces, especialmente temperaturas controladas, sim, acá hablamos de temperatura de cáscara del cuerpo del embrión, que sería de 100 grados a óptima, o de 37,8 Celsius, umidade controlada, cambios gaseosos y volteo. Estos son los básicos que el embrión necesita para desarrollarse. Vamos pasar un poco rápido en cada uno y después enfocamos en los puntos más importantes a respecto de la línea ROS, ¿no? Temperatura. ¿Por qué necesitamos una temperatura controlada durante la incubación? A temperatura é o principal parâmetro que estará controlando a velocidade de desenvolvimento embrionário. Assim que se temos uma temperatura muito alta, estaria adelantando o embrião. Se tenho uma temperatura muito baixa,
estarem retrasando este desenvolvimento. Sim? Então, quando falamos de temperatura, não falamos solamente de temperatura de máquina, mas sim da temperatura que o embrião está experimentando dentro do ovo. Sim? E o mais próximo que nós podemos chegar nesta temperatura, sem romper o ovo, seria a temperatura de cáscara. Se a temperatura de cáscara é muito cerca da temperatura interna do embrião, é importante controlar essa temperatura justamente para manter o balanço térmico na máquina, para permitir que o embrião pueda utilizar os nutrientes da yema em la velocidade adequada para o desenvolvimento. ¿Sí? E essa temperatura de cáscara, a temperatura do embrião, é determinada justamente por la temperatura do aire alrededor de los huevos e a diferença da perda de calor. Como eu estou fazendo este balance, sim? Isso que determina a temperatura. Vamos falar um pouco mais de temperatura mais adelante, sim? Umidade, porque é importante controlar a umidade na máquina. Justamente os huevos necessitam perder uma certa quantidade de umidade durante a incubação. Primeiro, para manter o balanço hídrico no corpo do embrião. Sim, o huevo é feito de câmaras, há que manter este balanço hídrico entre as câmaras, e também para a formação da câmara de aire, sim, que é importante no momento da transição da respiração corelantóica para a pulmonar. Sim. Então, justamente o que nós recomendamos para, acá é para todas as linhas ROS, este rango de 10,5% a 12,5% de perda de umidade até os 18 dias. ¿Sí? Así que si ustedes hacen una transferencia más temprana o más tardía, hay que ajustar estos números para la fecha de transferencia que ustedes están utilizando. Pero más importante cuando hablamos de umidad para diferentes líneas é que yo tengo que conocer la calidad de cáscara de cada línea, tengo que conocer la conductancia de la cáscara. Como essa cáscara permite que a umidade, os gases passem por los poros. Sim? Então, tenho que saber como se comporta a cáscara para que eu sepa que set point de bulbo úmido manejar em la máquina para lograr esta perda de umidade. Sim? Por isso, a recomendação que temos de incubar huevos de reprodutoras com idades diferentes ou de qualidade de cáscara diferentes em máquinas diferentes. Aún quando falamos de umidade, em todo o processo de incubação, outro ponto de importância em controle de umidade é o rendimento de pollo. ¿Sí? Quanto de umidade esse pollo está perdendo em la nascedora. E nossa recomendação de aviarren para nossas linhas, melhores resultados de pollo bebê quando o rendimento é de 67 a 68% do peso do huevo em la cosecha. Então, imediatamente, cosecho os pollos de la nascedora, los peso e hago a relação de peso de pollo contra peso de huevo inicial, e isso me dá o rendimento. Sim? Assim que pollos com rendimento muito baixo são pollos que se quedaram muito tempo em la nascedora, pollos com rendimento muito alto são pollos que necessitam mais tempo. Também vamos falar um pouco mais adelante como isto afeta o desenvolvimento, sim? E quando falamos de câmara de aire e perda de umidade, isto também é importante quando estamos falando de vacunação em huevo, por exemplo. Se temos uma perda de umidade muito alta, o embrião se encontra em uma parte muito pequena do ovo, isso pode afetar a eficiência de vacunação em ovo. E também, se temos uma perda de umidade muito baixa, este embrião estará ocupando uma parte muito grande do ovo, assim que podemos fazer dano ao embrião. Sim? Através de uma linterna, podemos avaliar também o tamanho da câmara de aire, se está adequada, e também se miramos o ponto onde os embriões estão picando os ovos, isso nos mostra se o ponto de picar está correto, sim? Idealmente, isso deveria ser 1/3 do ovo, isso seria o ideal, sim? Estes dois, ambos estão picando muito alto, muito arriba do ovo, isso me mostra que a perda de umidade não é suficiente, sim? Há outro ponto importante, además de temperatura e umidade, são os câmbios gaseosos, sim? Não vamos entrar em muitos detalhes, porque isso não cambia muito quando falamos de linha genética. Mais importante é saber que a necessidade de oxígeno se incrementa com a idade do embrião, sim? Assim como a liberação de dióxido de carbono. Então, quanto mais tardia a etapa de desenvolvimento embrionário, mais renovação de aire necessitamos, mais suministro
de aire fresco necesitamos. Então, temos que ajustar a ventilação de acordo com a idade de incubação. Sim? E voltei ao último ponto, mais general, básico de incubação. O ângulo de volteio ótimo é de 45 graus. Nós obtivemos os resultados de umas provas que hicimos, onde nos mostra que se mantenemos entre 38 e 45, não temos pérdida. Então, temos esta flexibilidade de manejar ângulos de volteio entre 38 graus e 45 graus. Sim, justamente porque em algumas situações temos huevos muito grandes, se manejamos 45, tendremos huevos rotos, então temos este rango. Sim? Se manejamos ângulos um pouco mais baixos, 36 hasta 38 graus, em nossas provas tivemos como que ao redor de 2% de perda de nascimentos, e quando bajamos estes ângulos hasta cerca de 25 graus, obtivemos perdas de 2 hasta 30% de nascimento. Então, é muito importante que vocês monitoreiem, não somente se a máquina está fazendo o volteio, mas se o ângulo está adequado. E tampouco ângulos mais altos de 45 são ideais ou desejáveis, porque se os huevos são muito grandes, ângulos mais grandes, maiores de 45, vão fazer com que estes huevos se rompam, e também os huevos serão como que uma barreira mecânica para a ventilação. Então, o fluxo de aire ao redor dos huevos é prejudicado, e assim tendremos mais pontos calientes em la máquina. Sim? Então, 38 a 45 é o que estamos buscando. Agora entramos no ponto que eu havia dito que é mais importante da incubação, e este que cambia um pouco entre uma linha e outra, principalmente quando falamos de qualidade de cáscara, de condutância de cáscara, e é o que conduz praticamente toda a velocidade e o comportamento da incubação. A temperatura é basicamente o conforto do embrião dentro do huevo, como o embrião está experimentando a temperatura que nós suministramos em la máquina. Hemos hecho muitas pruebas, acá é uma das pruebas que hicimos, sim, a partir dos 10 dias de incubação, manejamos temperaturas de cáscaras diferentes, sim, hasta os 10 dias mantuvimos a temperatura a 100 graus, isto todo monitoreado por time tags, sim, loggers de temperatura em tempo real, e a partir dos 10 dias manejamos temperatura demasiado alta, de 103 Fahrenheit, temperatura de 101.5, considerada alta, e a temperatura ótima hasta o final. Esta é a planta que temos em Albertville, onde eu conduzco as provas. Temos 3 máquinas Chickmaster muito chiquitas, que foram hechas especialmente para nós. São máquinas com um carro cada uma, solamente 5.280 huevos cada máquina. Então, uma máquina solo 100 graus toda a incubação, outra máquina 101.5 a partir dos 10 dias, outra máquina 103 a partir dos 10 dias, e justamente o tempo de incubação desta máquina foi mais curto do que das demais. E os resultados que obtivemos em nascimentos foi, principalmente, em temperatura demasiado alta, houve uma perda de cerca de 5% de nascimentos. Então, nos mostra que se a temperatura alta não somente afeta a qualidade do pollito, mas também afeta a viabilidade embrionária, temos mais perdas embrionárias. E quando falamos de qualidade de pollito, tanto a temperatura alta como a demasiada alta afetaram drasticamente a qualidade de pollo, sendo que a quantidade de pollo descarte foi 2% mais alta com temperatura alta e 19% mais alta com temperatura demasiadamente alta. Sim, principalmente por ombligos de mala qualidade, sim, ou pollos com abdômen voluminoso. Então, isso nos mostra que sim, a temperatura pode afetar bruscamente a qualidade da incubação e os nascimentos. E aún nesse trabalho e outros trabalhos que hicimos mais tardiamente, juntamente com a doutora Ani e doutora Ampai, nos mostrou que não só a qualidade de pollo, como havia dito, tivemos 5%, o pollo 5% mais curto quando hacemos a medição, sim, do largo de pollo, mas também tivemos um coração 29% mais pequeno, justamente porque este pollo sobrecalentado não pode utilizar a yema durante a incubação, sim, e isso afeta o desenvolvimento de outros órgãos. E molleja, desculpa, não posso falar essa palavra, molleja,
13% más pequeña, intestino delgado 16% más corto. Entonces, la temperatura afecta el desarrollo de todos los sistemas del embrión. ¿Sí? Justamente por eso buscamos mantener una temperatura, ¿sí? Nuestra recomendación sería de 99,5 hasta 101 Fahrenheit. Sería un rango confortable para manejar. Menos de 99,5 se pone muy arriesgado porque podemos retrasar mucho el desarrollo embrionario y como vimos más de 101 ya tenemos pérdidas, ¿sí? Ya tenemos más pollos de descartes y tenemos una pérdida pequeña de nacimientos. Entonces, esta es la temperatura ideal que manejamos. ¿Y cómo manejamos etapa múltiple? Por ejemplo, tenemos un set point de temperatura constante, porque tenemos diferentes edades de embriones. Entonces, es natural que esperemos que sí, durante el comienzo de la incubación tendremos temperaturas más bajas, alrededor de 99,5. Al final de la incubación, tendremos algunos puntos donde la temperatura estará alrededor de 101,5, 101,7, hasta 102. Y para minimizar eso, lo más importante es mantener una calibración adecuada de la máquina, mantener el sellado de las puertas, mantener la máquina completamente incubada, porque cargas incompletas también harán con que estos puntos calientes se incrementen en la máquina, ¿sí? Para manejar presiones de salas, a fin de reducir esta variación de temperatura en la etapa múltiple. Para a etapa única, seguramente es más fácil, ¿no? Porque podemos ajustar el set point de temperatura de la máquina de acuerdo con la temperatura de embrión, ¿sí? Y hoy tenemos muchas herramientas para monitorar la temperatura de embrión, ¿sí? Y la máquina Tickmaster, el Rock Control, que mide la temperatura de regreso, hace eso también automáticamente. Entonces, para incubadora de etapa única es más fácil que mantengamos la temperatura de embrión dentro del rango que nosotros recomendamos, así que no afectemos calidad de pollo y nacimiento. Y hoy tenemos también en las máquinas Tickmaster el control de maestro, ¿sí? Que nos permite también evaluar cómo la máquina está trabajando, ¿sí? Cómo está el calentamiento, cómo está el enfriamiento. Entonces, en conjunto con los medidores de temperatura que tenemos disponibles, que yo voy a hablar enseguida, ¿sí? Tenemos la posibilidad de remotamente ajustar el set point de la máquina para suministrar el ambiente ideal para los embriones. ¿Y cómo monitorear esta cáscara? ¿Sí? Tenemos, como había dicho, un rango de equipamientos disponibles. Esta é uma sonda interna, buena, muito acurada, realmente toma a temperatura do embrião, pero é um método destrutivo, tenho que romper a cáscara para tomar. Então, esto só utilizamos para questões de pruebas que estamos haciendo. E aí temos os termômetros infrarrojos e ópticos, seria o Exergen, o Brown Thermometer. Los dos são buenos, pero hicimos umas pruebas que nos mostraram que o Exergen é mais preciso quando tomamos a temperatura em etapas mais tempranas de incubação, onde a produção de calor não é tão alta. Depois, em etapas mais tardias de incubação, o Exergen pode mostrar hasta 1 grado, 1,5 de temperatura mais baixa de que realmente é a temperatura de embrião. Então, por isso, nós, como regra general, recomendamos a utilização do Brown. É um termômetro mais barato, podemos reemplaçar cada ano e está muito semelhante à temperatura interna do huevo, desde o primeiro dia até o último dia de incubação. Temos também os time tags, os loggers de temperatura, que conectamos a la cáscara do huevo e eles monitoreiam a temperatura de cáscara a cada 5 minutos, a cada 10, a cada 15, e depois podemos fazer um gráfico que nos mostra como se comporta a temperatura. ¿Sí? Este modelo acá, y hay un otro modelo también que ahora yo estoy testando. Este modelo acá conectamos en el huevo y solamente obtenemos los resultados después, porque tengo que sacar de la máquina y conectar al ordenador para monitorear. Este otro acá es vía radio, entonces es tiempo real. Yo puedo ahora conectar mis huevos que están en Albertville para las pruebas e monitorear como está a hora, neste exato momento, a temperatura de cáscara. E aí eu posso fazer os ajustes. E qual é melhor o que vocês estão dispostos a pagar? Não? Estes são seguramente mais caros. Cada um ao redor de $130.
este $54, este $300, uns $200. Então, e seguramente o que utilizamos para etapa múltiple pode ser diferente de etapa única, não? É mais importante, quando monitoreamos a temperatura de cáscara, é monitorear sempre no centro da bandeja, não? Porque os huevos de los bordes tendrão a temperatura mais baixa. Verificar se o embrião está vivo, né? Utilize uma linterna para verificar se esse embrião realmente está vivo, e fazer um mostreio de diferentes partes, diferentes carros e bandejas de arriba, do centro, de abaixo, e sempre no centro do huevo, ¿sí? Onde o corpo do embrião está. Se toma uma câmara de aire, terá temperatura muito baixa. Então, sempre no equador do huevo. Para incubadoras de etapa múltiple, o que me gusta hacer, é trabalhoso, mas me gusta hacer um monitoreio em las 9 estanterias de la misma carga, ¿sí? De embriones que estão alrededor de 17 dias antes da transferência, e hacemos 54 huevos de um lado, 54 huevos de outro, e utilizamos este gráfico de superfície que nos hace como se fosse um mapa de como está a temperatura da máquina. Então, acá eu tenho essa Tickmaster de estanteria, tenho a porta, tenho a parte traseira da máquina, bandejas de arriba, do centro, de abaixo. Esse é um exemplo de huevos tomados antes da transferência com 18 dias. ¿Sí? Todo que está rojo, naranja é caliente, amarillo está como que en el límite, e se estuviera verde estaria como que bueno. E para etapa única, idealmente, não recomendamos abrir a máquina, ¿sí? Para tomar temperatura, só se realmente é necessário, é uma prova. Então, para etapa única, a melhor ferramenta seria utilizar os time tags para tomar a temperatura e ordenar o programa de incubação que vocês estarão manejando para diferentes linhas e diferentes reprodutoras. ¿Sí? É importante aqui ressaltar que se temos lotes jovens, lotes adultos, lotes viejos, principalmente para etapa única, devemos ter programas de incubação diferentes, ¿sí? Porque o comportamento de cáscara, condutância, produção de calor de los embriones será diferente. Então, se eu monitoreio a temperatura de cáscara em lotes de diferentes idades, eu poderei passar a ajustar programas de incubação diferentes para diferentes idades e para diferentes situações, onde eu não tenha a máquina completamente llena, ou onde tenha um lote com baixa fertilidade. Então, isso também é importante quando falamos de temperatura. E quando falamos de produção de calor embrionário, este é um gráfico de Lawrence muito tradicional, todos conhecem, sim? Sabemos que a produção hasta os 10 dias, chamamos de etapa endotérmica, é quando o embrião não produz muito calor, absorve calor do ambiente, e depois de los 10 dias, começa a produção de calor, que se incrementa muito rápido até o final da incubação, e temos que sacar esse calor. A grande dúvida que todos nos perguntam é: houve um cambio de produção de calor por el embrião a lo largo de los años, como o pollo de 30 anos atrás produzia menos calor que o pollo de hoje? Há uma diferença? Então, aqui é uma combinação de dois trabalhos, não, que foram feitos por diferentes pessoas, mas foram combinados, mostrando, comparando a linha Ross, mais atual, mais moderna, sim, de 2014. Isto foi feito por a doutora Ampina Gosai, e a linha Ross de 1983. Sim, estas foram provas feitas por Steve Tullett e outra gente, são as mesmas linhas Ross, pero em anos diferentes, e também há uma linha de ponedora acá. Sim? Se miramos aqui, todas estas de arriba são as linhas Ross modernas e antigas, e não há diferença em produção de calor. Sim? A única que produz menos calor aqui é a linha de ponedora, sim? Que justamente estamos falando de broilers, sim? De pollos. Então, a combinação destes dois trabalhos nos mostra que não há diferença na produção de calor das linhas mais antigas com as linhas modernas. A produção de calor se mantém a mesma, os embriões ainda necessitam 21 dias para se tornarem pollitos e tudo. E a outra pergunta é se
a produção de calor é muito variável, dependendo da linha genética, sim? Não somente a Viahem, a competência, mas também as linhas genéticas de Viahem. Então, acá, novamente, a doutora Ampay, patrocinada por a Viahem, por la competência, hizo uma prova comparando a produção de calor metabólico entre os embriones de las diferentes linhas, de las dos genéticas, e se miramos hasta os 15 dias, muito semelhante. Depois, há pequeno incremento aqui, que ela identificou em la prova que isso, em la linha rosa. Mas, ao mesmo tempo, quando miramos os dados de condutância de la cáscara, deste mesmo trabalho, o que nos mostra é que, neste trabalho específico, a condutância de cáscara, a quantidade e o tempo também foi diferente. Então, não é somente a linha que afeta a produção de calor, sim, a dissipação de calor, mas é importante avaliar também a condutância de cáscara, porque isso afetará como o ovo está dissipando o calor embrionário e como estamos tomando este calor. Mas justamente esse trabalho o que nos mostrou é que não há diferença em produção de calor entre as linhas, não há diferença significativa que nos pueda dizer, oh, não, eu tenho que manejar a máquina como que tantos graus mais fria. Não, aún buscamos para a rosa a mesma temperatura de cáscara de 100 graus, isto não há cambiado, sim? E a pergunta que vem é por que justamente há tanta tendência, muita gente que crê que houve um câmbio de produção de calor, porque a gente crê que a produção de calor ha incrementado ao longo dos anos, e nossas respostas para isso são muito simples, sim, com todo o trabalho genético, melhoramento genético, manejo, nutrição que hemos feito ao longo dos anos, os níveis de fertilidade han melhorado. Então, se eu tenho mais fertilidade, eu tenho mais embriones produzindo calor em las máquinas. Assim que, se 20 anos atrás eu tinha 10.000 huevos em uma máquina, eu estava com set point de 99,8. Hoje, se tenho os 10.000 huevos, pero com 10% mais fertilidade, este 99,8 será muito caliente, porque tenho mais embriones produzindo calor. Então, a tendência é que tenha que manejar temperaturas mais baixas. Outra razão também, as bandejas de alta densidade, sim, as HD3, que podem manter mais huevos por vez, então, assim que temos mais capacidade de incubação em las máquinas, temos mais embriones produzindo calor, então, isso também nasce com que a gente creia que hubo um incremento em produção de calor, mas a verdade é que não, cada embrião aún produz a mesma quantidade, mas tenho mais embriones. Sim? E outro ponto é que hoje temos uma melhor capacidade de monitorear, não? Podemos identificar os problemas mais claramente. Então, os clientes têm problema de temperatura de cáscara hoje, mas não tinham há 10 anos atrás. Mas eles não monitoreavam há 10 anos atrás. Então, são esses fatores que nos fazem crer que houve um câmbio, mas não houve. A produção de calor aún se encontra a mesma. O último ponto importante, para que eu não passe meu tempo, tempo. Este tempo de incubação é determinado não só por la temperatura, sim, como havia dito, a temperatura pode adelantar ou retrasar os pollos, pero há uma diferença, uma pequena diferença de tempo entre as linhas genéticas, dependendo da combinação que é feita, dependendo do tamanho do ovo, dependendo da condutância da cáscara. Sim, aqui exemplo, eu pus exemplo muito clássico principalmente porque a grande maioria dos clientes que estão acompanhando, creio que são da América Central e América Latina, sim, principalmente comparando o ROS 308 regular com o ROS 308 AP, ou que também Arborec Max. Aqui a curva de nascimento, em verde temos o ROS 308 tradicional, em azul, ROS 308 AP. Lo que vemos é que o pico de nascimento é mais temprano para o ROS 308 AP, e ao redor de las 502 horas já temos todos os pollos nascidos. O ROS 308 AP é um pouco mais retrasado, sim, o pico de nascimento é como que 6 a 8 horas mais tarde, e essa linha necessita algumas horas a mais de incubação do que a outra linha para que todos os pollos estejam listos para sair da casca.
¿sí? Esto es importante cuando decidimos combinar diferentes líneas en la misma máquina. Por lo menos debemos intentar separarlas en la nacedora, porque necesita más tiempo de nacedora de que o ROS 308. ¿Sí? E aqui mostrando o nascimento acumulado, novamente, em verde ROS 308, em azul ROS 308 AP, podemos mirar bem que se retrasa um pouco mais para começar a nascer, e aún temos uns pollos que nascem mais tarde. ¿Sí? Interferência da linha macho, esta é uma pergunta que muitos clientes nos fazem. Se tenho linha macho diferente, cambia mi tempo, porque hoje temos 3 linhas machos, sim, é o ROS tradicional, que é o 344. Temos o Specialty Males, que é conhecido como IPM, e temos o macho de rendimento, que é conhecido como o IPM. E a dúvida é, se eu tenho machos diferentes, tenho que dar mais horas de incubação, menos horas de incubação, e justamente essas também são provas que eu fiz em nossa planta cá em Albertville, o que nos mostra é que aqui, em acumulado é mais fácil de mirar, mas nos mostra que o comportamento, acá utilizamos o ROS 708, sim? Não temos muito 308 AP disponível acá para as provas, mas o ROS 708 é um comportamento muito semelhante, independente do macho, sim? A única diferença que miramos é que, mira, o 344 acá começou a nascer antes, então eu tenho mais pollos listos antes, comparado com o IPM, o IPM, pero ao final todos acabaram o processo de nascimento juntos. Então, isso nos mostra que o macho afeta sim a ventana de nascimento, sim, quando os pollitos começam a nascer, alguns começam antes, outros depois, pero não afeta o tempo de incubação. Então, o macho afetará o que vocês estarão mirando na nascedora, como que 12 horas antes da cosecha, 24 horas antes da cosecha. Se eu abro na nascedora, por exemplo, com ROS 344, sobre qualquer linha ROS, que seja 308 AP, eu terei mais pollos nascidos às 24 horas de que se fuera um macho IPM ou um macho YPM com a mesma linha hembra. Então, não se assustem se vocês miram às 24 horas e não há pollitos suficientes nascidos com o EPM, porque é esperado, pero ao final todos terão o mesmo tempo de incubação. Sim? Outros fatores que afetarão esse tempo de incubação, então, é o tempo de armazenamento de huevos, se eu armazeno os huevos por mais tempo, tenho que añadir horas, a idade da reprodutora, sim, normalmente reprodutoras mais jovens vão requerir de 8 hasta 10 horas a mais, as muito jovencitas, a fertilidade, qualidade de cáscara, tipo de equipamento, então, normalmente temos tempos diferentes para etapa múltipla e única, a temperatura que vocês manejam e também se vocês fazem tratamento de los huevos para spikes, isso cambia o tempo de incubação. Se temos o tempo correto, seguramente, se conduzimos todo o conectamento durante a incubação, teremos pollitos listos, hidratados e listos para crescer em la granja. Sim, podemos avaliar esse tempo de incubação em la cosecha através do rendimento de pollito, que eu já havia dito a vocês, sim. Simplesmente por o comportamento de pollito, se o pollito está ativo, se está alerta, está listo para ir para a granja, se não está muito úmido, com os ovos mais cansados, perezosos, estes pollos sim necessitam mais tempo em la nascedora. Se eu abro a nascedora e miro muitos pollos como isso me diz que não tenho que mantê-los mais tempo e ajustar meu tempo de incubação. Sim? Todavia, se miro pollos como estes, desidratados, com as pernas secas, débiles, isso me disse que eu havia que cosechar os pollos mais temprano de la nascedora, então também necessito ajustar o tempo de incubação para esta linha. Sim? E também podemos avaliar os resíduos e fazer o score de mecônio. Sim? Em geral, é importante que vocês conheçam este comportamento em linhas diferentes, sejam linhas de Viarren ou linhas de la competência, justamente para poder ajustar os programas de incubação para o que vocês querem disponível. Sim? Podemos ter programas de incubação diferentes para linhas diferentes, para idades diferentes, para máquinas diferentes, sim? E com as máquinas de Chickmaster, vocês podem avaliar, por exemplo, em la nascedora é muito importante que vocês conheçam o comportamento da linha para que nós estemos
como que bajando a temperatura muy temprano, manteniendo la temperatura muy alta hasta el final. Entonces, hoy el maestro permite que ustedes miren cómo se comporta la curva de humedad, y justamente cuando empezamos a bajar la temperatura, es cuando la curva de humedad empieza a bajar, porque eso me dice que todos los pollos están ya fuera de la cáscara y la única cosa que necesitan ahora es secar y madurar. Entonces, siempre utilicen las herramientas que ustedes tengan disponibles. ¿Sí? Conozcan el comportamiento de las líneas, miren los gráficos de humedad en la nacedora y a partir de ahí empezamos a ajustar los programas para lotes jóvenes, lotes adultos, lotes viejos. Y esto también vale para el programa de formalina. Si observamos acá cómo pasa el pico de nacimiento, podemos identificar justamente cuando tengo que tener la formalina en la nacedora o que sea otro desinfectante que ustedes utilicen. ¿Sí? Y justamente en la nacedora también ajustar los set points de acuerdo con la temperatura cloacal. Que para nosotros, cuando hablamos de temperatura cloacal, realmente hablamos de la temperatura de la cloaca. Recomendamos a utilização do termômetro Brown, sim, não é um método interno, sim, é da superfície da cloaca, e a recomendação é de 103 até 105 Fahrenheit. Sim, isto imediatamente quando abro a nacedora. Para acabar, eu passei um pouco meu tempo, mas creio que as perguntas podemos discutir um pouco mais. Importante é observar, monitorear e ajustar. Si es imposible arreglar lo que no conocemos. Si no estoy monitoreando temperatura, no estoy monitoreando comportamiento de nacimiento, no tengo cómo arreglar, cómo ajustar y cómo mejorar. ¿Sí? El potencial genético está ahí, está disponible, tenemos años de trabajo, tenemos siempre nuevos productos siendo desarrollados para que ustedes tengan el mejor pollo y suministramos las recomendaciones de acuerdo con estas pruebas que hacemos. Sim, basta que vocês sigam o que cada linha justamente está demandando. E acá eu termino minha apresentação, só também com uma boa notícia, que agora já temos disponível a versão em espanhol de los consejos para incubadora, que hasta agora solamente teníamos em inglês. E acá todas estas recomendações para a linha arroz podem ser encontradas neste informe técnico. Muchas gracias por la atención. Espero que no tenga pasado mucho mi tiempo y espero que ustedes podamos tener una buena discusión después con el doctor Eduardo. Gracias. Bueno, Aline, muchas gracias por tu tiempo. Qué buena presentación. Buenos datos. Práctica. Voy a hacer un par de preguntas que han hecho nuestros asistentes. Básicamente hay algunas que se repiten y van al mismo punto. Entonces, y es básicamente la relación peso bebé, yema y con el peso de saco y telino. Entonces, una de las preguntas es ¿cuál es el valor óptimo a esperar? ¿Cómo realizar, en qué momento realizar esta medición? Y la otra, más enfocada quizás a abuelas, es cuáles son los valores a esperar en la línea hembra y en la línea macho. Ok. Para yema residual, estamos buscando um rango de 9% hasta 12% do peso corporal. E isso há de ser tomado imediatamente quando cosecho os pollos de la nacedora. ¿Sí? Porque luego, depois que nascem, já começam a consumir essa yema. Então, idealmente, tenho que fazer a avaliação no momento da cosecha e seguramente é ideal que os pollos estejam com rendimento adequado. Porque o que observamos também é que o rendimento de pollito a la cosecha afeta o percentual de yema, o número, não? Percentual de yema residual. E para abuelas, linha macho, linha hembra, o esperado é o mesmo. O percentual de yema residual será o mesmo, dependendo da linha, de 9% hasta 12%, pero lo que pode variar para mais ou para menos, por exemplo, se eu tenho uma linha abuela, huevos com mais tempo armazenados, ou tenho pollos mais retrasados, provavelmente eu terei um pollito com mais rendimento e que necessita mais tempo na nascedora, então os valores da yema serão um pouco mais altos, se eu não dou o tempo adequado. Então, pero não há uma diferença por ser abuela ou não, a necessidade, a recomendação é que seja de 9 hasta 12, não cambia. Vale.
Otra pregunta es, ¿la erosión en la cutícula de la molleja es una lesión común que observo en pollo recién nacido? ¿Esto es normal? Este año fue el año de las erosiones de molleja. Yo tengo recibido muchas preguntas de toda parte acerca de eso. Hemos pesquisado mucho. Lo que normalmente não é normal, sim, pero se observa a veces como, por ejemplo, cuando tenemos pollos que están nacidos hace mucho tiempo en la nacedora, la temperatura de la nacedora es demasiado alta. Ahora hay algunos estudios intentando conectar isso a lo que pasa con el embrión en la incubación, pero aún no hay conexión muy clara. Entonces sería más justamente por el estrés de pollito en la nacedora, o porque se quedaron demasiado en la nacedora, o porque el ambiente de la nacedora no es adecuado. Sí, Vale. no deberíamos observar nada. Bueno, voy a hacer quizás unas dos más, tenemos varias, pero pues si algo después las vamos respondiendo. Otra es, ¿cuáles son las causas del empastamiento de cloaca temprano de los pollitos bebés? ¿Cómo se trata este caso? ¿Caso de? Empastamiento de cloaca, la verdad. Bueno, no sé a qué se refiere, si quizás de meconio, que esté muy seco. Sí, no, creo que sea eso que tengo de vocês lá em la incubadora e nos primeiros dias em la granja. Que se hacen los primeros días en la granja, normalmente es conforto térmico corporal, que hace con que descargue más meconio no, más feces, se tienen frío, se tienen calor, pero en la incubadora no debería haber emplazamiento de cloaca. Bueno, última y después seguimos con el resto. Dice, ¿qué opina usted de aplicar estimulación térmica en incubadora para mejorar la resistencia al calor en el pollo y mejorar el desarrollo de pechuga? Ok, isso estamos hablando de la incubación circadiana, ¿no? Sí. Hay trabajos que muestran resultados positivos, pero hay trabajos que muestran resultados negativos. Entonces, es más, hay gente que cree que va bien, tenemos buenos resultados, pero es justamente evaluar cuánto de eso vale la pena el esfuerzo por estar haciendo el estímulo. Es comprobado que sí, que tornamos los embriones más resistentes, la temperatura alta estimula la multiplicación de las células satélites, pero todavía, si esto no es bien manejado, puede traer otras consecuencias negativas que no compensan, ¿entienden? Entonces, aún para mí, mi opinión, aún es algo que tenemos buenos y malos resultados, entonces aún no me convence como. Vale, pues Aline, muchas gracias. De verdad, de nuevo, buena presentación. Ahora vamos a continuar con Eduardo. Bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, a modo de un resumen de su experiencia, Eduardo Costa pues trabaja para Coop como especialista de incubación. Nació en Brasilia, es la capital de Brasil. Se recibió el título de médico veterinario en Uniplac, Universidad Planalto Central, y se especializó en ciencias aviares por la Universidad Federal de Uberlândia. Trabajó por casi 10 años en ASA Alimentos, distribuidor de Coop localizado en la región central de Brasil. Trabaja desde el 2011 en Coop Bantres como especialista en incubación, haciendo parte del equipo de soporte técnico mundial. En julio del 2019 ingresó al equipo de producción de Coop Sudamérica como director de producción de plantas de incubación, siendo responsable por esas operaciones en Sudamérica. Bueno, Eduardo, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Déjame compartir mi pantalla acá. Vale. Creo que ahora sí la miran en forma de presentación. Sí.
Denos tu, Ok. tu presentación. Perfecto, gracias. Vale. Entonces, primeramente, gustaría de agradecer la invitación por parte de Chickmaster. Estos seminarios son de altísimo nivel técnico. Entonces, muchas gracias, Carolina, Tomás y todos los amigos de Chickmaster. También me encanta mirar que en la lista de los participantes yo pude mirar muchos amigos de mucho tiempo en la industria, amigos de Perú, Argentina, Bolivia, México. Entonces, un gusto muy grande estar aquí. De inicio yo pensaba que sería un desafío muy grande hablar de todo ese tema en apenas 30 minutos, pero Aline ha hecho mi vida muy fácil, con una charla muy abrangente y muchos de los temas que voy a tratar ya fueron tratados por la doctora. Entonces, en resumen, yo voy a hablar un poquito de la calidad del huevo, de pérdida de peso, temperatura de cáscara, temperatura de cloaca y procesamiento del pollo. Ustedes van a mirar que, como dijo Aline, incubación es incubación independiente de la línea que estamos trabajando. Entonces, los principios son los mismos, alguna pequeña diferencia en algunas particularidades, pero pocas. Entonces, el objetivo de cualquier planta de incubación en el mundo es producir pollito bebé con la mejor calidad posible, con un costo mínimo. Ese yo siempre gusto de empezar mis charlas hablando de ese, porque ese es que tenemos que tener enfocados. Tenemos que buscar una mortalidad por debajo de 0.8%, levando en cuenta una eliminación de planta por debajo de 1%, y un peso de 7 días mínimo de 4.5 veces el peso inicial de este pollo. Hoy ya es un poco modesto hablar de 4.5 veces al peso de 7 días. Ya es común encontrar pesos de 5 veces el peso inicial con 7 días. Entonces imagina el tamaño del impacto de la primera semana sobre el resultado final del pollo. Si vamos a multiplicar el peso inicial por 5 en 7 días, en ninguna otra fase de la vida del pollo él tiene ese potencial de crecimiento. Entonces, los primeros 7 días, en especial las primeras 48 horas, son fundamentales para un buen desempeño de este pollo. Si no tenemos un arranque bueno, un buen peso, una buena uniformidad de 7 días, es muy difícil lograr un resultado excelente de este pollo al final. Entonces, hablando un poquito de nuestra materia prima principal, que es el huevo fértil. Entonces, ese huevo tiene que ser limpio, libre de deformidades, tiene que tener un formato ovoide regular, tiene que tener una color compatible con la línea que está trabajando, con la edad del lote. Nosotros sabemos que la color de la cáscara tiene una correlación muy fuerte con la calidad de la cáscara también. Cuanto más clara la cáscara, más frágil o de menor densidad es esta cáscara. Entonces, en calidad de cáscara, cuanto mejor la calidad de cáscara, es más difícil la contaminación de este huevo. Es una cáscara que tiene más resistencia, entonces vamos a tener menos microfisuras, como en esa foto acá. Pero también, como dijo Aline, hay una diferencia de conductancia que va a cambiar la pérdida de peso. Entonces, en ese punto, es una diferencia muy marcante de cobre, que tiene una calidad de cáscara muy buena. Y ese se tiene que considerar en el momento de incubar los huevos. Otro punto importante es la fertilidad también, porque sabemos que un embrión infértil no genera calor y ese tiene un impacto grande en la incubación. Y también muchas veces tenemos un lote de la misma semana que puede tener 10 a 15% de diferencia de fertilidad, mismo teniendo la misma edad. Entonces, ese es otro punto importante a tener en mente. Tamaño y peso del huevo, eso está muy ligado a los manejos de las reproductoras. Nosotros no queremos un huevo muy grande porque se empieza a hacer un problema por ubicar ese huevo a la bandeja, se empieza a tener fisuras al volteo y también la cáscara tiende a ser un poco más delgada. Y también uniformidad para tener un pollo uniforme. Entonces, hablando un poquito de pérdida de peso, ¿por qué el embrión necesita perder la agua? Primero, porque es un producto de su metabolismo. Entonces tiene que perder eso para mantener el balance hídrico dentro del huevo, y es extremadamente importante para la formación de la cámara de aire.
Entonces acá algunos ejemplos de baja pérdida de humedad. Y como le dijo, Cobb tiene una calidad de cáscara muy buena. Es una cáscara más dura, lo que reduce mucho las fisuras, reduce mucho la contaminación, pero también se torna un poco más desafiador para perder la cantidad de humedad necesaria. Entonces, nosotros buscamos que el pollo pique el huevo a lo hemisferio del huevo, que es la parte donde yo voy a tener la mayor abertura para ese pollito salir, y también la parte más frágil de la cáscara, que se torna la parte más fácil para el pollo hacer el picaje. Y cuando no tenemos una pérdida de humedad suficiente, una cámara de aire muy chica, el pollo va a picar muy alto. En estas fotos nosotros queríamos que picase a la línea negra acá, pero está picando muy alto porque no está encontrando la cámara de aire. Cuando el pollo no está encontrando la cámara de aire, él tiene que buscar esta cámara de aire e empieza a presionar el fondo de la parte del huevo con sus codos de forma muy fuerte, y no encontrando la cámara también saca la cabeza de debajo de la ala derecha y voltea invertida hasta arriba. Entonces acá, si miramos ese embrión a la izquierda, él tiene, disculpa, ese embrión a la izquierda está en la posición correcta, con el pico mirando perpendicular a la cáscara de huevo. Se torna fácil hacer el rompimiento de este huevo. Mientras la otra foto acá de la derecha, se mira que el pollito sacó la cabeza de debajo de la ala, está mirando hacia arriba porque está procurando la cámara de aire. Entonces ya no tiene una condición ideal para el nacimiento, además de ter quedado haciendo mucha presión a la cáscara buscando la cámara de aire. Encontramos pollitos como ese de la foto acá, claro que es una foto extremada, pero se encuentran las lesiones de codo rojo, mucho más comunes en lotes jóvenes, por tener una cáscara también mucho más dura. Entonces, cuando no se tiene la pérdida de humedad deseada, normalmente tenemos una cámara de aire muy chica, se empieza a tener las lesiones de codo rojo porque está presionando, y también una lesión en el pico o en la cresta, porque muchas veces por no encontrar la cámara de aire hace una picaje externa más temprana, muy adelantada. Esa picaje externa muy adelantada también trae consecuencias o efectos colaterales, que es una pérdida de humedad más acelerada a la parte final de incubación en este momento. Y esta humedad que tiene dentro del huevo tiene una función muy importante para lubricar este pollo. Lubricar las membranas internas para que ese pollo pueda moverse y nacer de forma tranquila. Cuando hace la secaje de esas membranas, se empieza un poco de la membrana a pegar a la espalda de los pollitos, al plumón. Entonces se mira mucho pollito sucio, pegajoso. Muchas veces se pega tanto que el pollito no tiene una capacidad de nacimiento. También hay una tendencia de anticipar el nacimiento, porque si ya empiezo a hacer la picaje externa, ya se sigue con nacimiento, causando ombligos mal cicatrizados, alta eliminación de pollo en planta y alta mortalidad también en la primera semana. Entonces acá son referencias de pérdida de humedad. Ustedes miran que los valores que Aline habló y que yo estoy hablando son muy similares, si no los mismos. Entonces yo estoy hablando acá de 10.5 hasta 12.5 o 13.5, más o menos como una referencia. Hay una diferencia también de etapa única para etapa múltiple. ¿Y por qué esa diferencia? Porque en etapa múltiple nosotros tenemos que trabajar por un promedio. Y en etapa única nosotros trabajamos para atender las demandas del embrión. Entonces se pierde más humedad en el momento que el embrión necesita perder más humedad. Por eso que se puede manejar con una pérdida un poquito menor, porque se pierde al momento que el embrión genera más calor. Entonces, tenemos que enfocar en calidad de pollito. Para eso necesitamos acompañar la curva de pérdida de peso. Con un acompañamiento de esa curva de pérdida de peso, tú consigues manejar o trazar perfiles de humedad y de abertura de dumper para llegar a su objetivo. Y lo más importante, recuerden que en el dispositivo anterior yo hablé de una referencia de pérdida de humedad, porque en incubación no hay reglas, todos son referencias. Entonces siempre enfoque en la calidad del pollito bebé.
y aprenda con sus datos, con sus índices de performance, cuál es el percentual de pérdida de peso ideal para cada rango de edad en la realidad de su planta de incubación. Porque si yo tengo una planta de incubación en México y una planta de incubación en Argentina, muy probablemente las condiciones son muy distintas. Tal vez los números que yo voy a buscar van a tener que ser un poquito ajustados de acuerdo con cada realidad. Regresando a la temperatura del embrión, también mucho de acuerdo con que Aline habló, la temperatura del embrión, nosotros la única forma que podemos estimar la temperatura sin matar al embrión sería por la temperatura de cáscara. Nosotros también recomendamos el termómetro auricular de Brown o el infrarrojo de Exergen. Yo particularmente tengo una preferencia por lo Brown, por ser más preciso, mayormente por un tema que el Brown fue calibrado para trabajar a la temperatura del cuerpo humano. Y la temperatura del cuerpo humano es muy próximo de la temperatura de incubación que estamos buscando, o de la temperatura de cáscara que estamos a buscar. Mientras el Exergen tiene un rango de trabajo de menos 150 grados, creo, hasta más 250 grados. Entonces es un rango muy largo que tiene una curva de precisión que ahí sí se puede hacer un poco menos confiable a veces. El termómetro de Brown, como decimos, es un aparato barato, cerca de $50, y muy fácil de encontrar y se puede ser reemplazado con frecuencia. La única sugerencia que doy es hacer cambio de las baterías de forma periódica para evitar que tenga problemas de lectura por las baterías no estarem bien. Otro tema, registro de los datos. Siempre hacer registro de los datos de forma clara y fácil de manejar. Entonces, es consenso que la temperatura ideal es entre 100 y 100.5 Fahrenheit, temperatura de cáscara. Ese se mira en la literatura, la mayoría de los fabricantes de máquinas van a hablar entre 100 y 100.5. Sin embargo, todas las máquinas o todas las cargas tienen un rango de temperatura. Tú nunca vas a tener todo lo huevo en 100 grados. Siempre va a tener un rango de trabajo que depende mucho del tipo de máquina, depende de la carga de los huevos, del mantenimiento, ventilación. Yo creo que esos serían los principales que afectan las temperaturas dentro de la máquina, con mucha atención para la carga de huevos. Entonces, cómo es la carga, fertilidad, edad de la reproductora, mezcla de huevos en la misma máquina, todo ese tipo de cosas se puede tener se vamos a llegar a este rango de temperatura, y mantenimiento también, que mantenimiento, en mi opinión, es el corazón de la planta y ese puede afectar todo. Entonces, yo recomiendo que busque una temperatura de cáscara de 100.5 para trabajar en un rango de 100 a 101. Si tú consigues mantener todo tu huevo en un rango de 100 a 101, tenga en mente que está haciendo lo mejor que puede hacer. Si está en ese rango, tú vas a sacar la mejor calidad de pollo posible de tus máquinas comerciales. Entonces, cualquier desvío de temperatura, abajo o arriba del ideal, se va a traer efectos sobre las horas de incubación y la calidad del pollo. Hay muchos trabajos hoy en la literatura que muestran que las temperaturas bajas en la primera semana de incubación tienen un impacto mucho grande sobre las horas totales de incubación. Y también altas temperaturas disminuyen las horas de incubación. Entonces, muchas veces la temperatura alta es más común encontrar en la parte final de incubación por ser el momento que el pollo genera mucho más calor. Y una vez yo estaba haciendo una visita a unos clientes y me preguntaron, mira doctor, si yo no puedo controlar mi temperatura al final, porque si calienta y yo no tengo chiller o yo no tengo una ventilación adecuada o que sea el motivo, yo voy a arrancar con una temperatura más baja para compensar la temperatura alta al final. Eso no funciona. Uno no compensa al otro, nunca. Siempre que tú tengas algún punto de la incubación que está fuera del parámetro, tú vas a pagar un precio en calidad.
Una forma muy buena de mirar la calidad relacionada a temperaturas, yo gusto de evaluar mucho la calidad del ombligo, evaluar y apuntar, registrar, porque yo puedo medir los cambios que yo he hecho en las máquinas o los cambios que la madre naturaleza ha hecho para mí. Yo puedo mirar si en verano yo estoy teniendo más ombligo de una forma, en invierno más ombligo de otra forma. Ese es un señal que yo puedo hacer ajustes en mis máquinas para compensar las diferencias del clima. Entonces, ¿cómo manejaríamos la temperatura en máquinas Chickmaster? Entonces, la máquina Chickmaster de etapa múltiple tiene un layout favorable para hacer manejos dentro de esta máquina. Entonces, esta máquina es muy buena para hacer cualquier monitoreo, medida, porque tú puedes hacer todo dentro de la máquina, con la máquina prendida, sin riesgo para el personal que está dentro de la máquina, sin afectar los parámetros de incubación. Yo gusto de hacer un muestreo mínimo de 9 bandejas, pero cuanto mayor mejor. Entonces esas 9 bandejas tendría que ser 3 al fondo, 3 al centro y 3 adelante, a la frente de la máquina, y arriba, al medio y abajo de la máquina. Yo prefiero hacer las 9 filas que se incubó en la carga, y también a cada tiempo es bueno hacer los dos lados de la máquina también para mirar si hay alguna diferencia de lado a lado. Normalmente cuando se mira diferencias de lado a otro es algún tema de mantenimiento que no está siendo hecho de la mejor forma. Y también lo más fácil es hacer huevos que están al perímetro de la bandeja, pero eso no representa la realidad de la máquina. Entonces es muy importante sacar la bandeja y pegar un muestreo al centro de la bandeja, que es donde va a representar la mayor población de la máquina. Las incubadoras de etapa múltiple necesitan de un balance. Entonces el ordenamiento de las cargas es extremadamente importante también. O cargar la máquina de la forma que fue hecho para cargar, de forma alternada, como recomienda Chickmaster. Un 3-5, 2-4-6 y así hace las cargas. Muchas veces visitando plantas se mira que las personas intentan hacer un poco de formas distintas y muchas veces no se logra buenos resultados. Y otro, las fechas de las cargas. Si yo tengo que cargar la máquina 2 veces por semana, o sí, yo voy a cargar 2 veces por semana. Si es lunes y jueves, es lunes y jueves. Martes y viernes, es martes y viernes. Yo no puedo jugar con esas fechas porque se va a desbalancear la máquina y yo no voy a tener las condiciones óptimas dentro. Otro punto, el mantenimiento. Una vez más, ninguna planta puede ser mejor que su programa de mantenimiento. Entonces, la abertura de los dampers es común mirar. Si la máquina tiene 5 o 6 dampers, tú miras la abertura, una tiene 30 grados de abertura, otro tiene 20, otro tiene 50. Entonces, muchas veces se regula una vez y después nunca más vuelve o se pasa mucho tiempo sin hacer un chequeo. Otro punto, ángulo de volteo. El ángulo de volteo, además de las funciones que tiene para el embrión, para la formación de las estructuras internas, para el embrión no pegar, también tiene una función muy importante en el flujo de aire dentro de la máquina. Si los dos lados no tienen lo mismo ángulo de volteo, ese puede molestar el flujo de aire y causar microclimas dentro de la máquina. Las resistencias para garantizar que las uniformidades de temperatura y también el buen funcionamiento del sistema de humedad. Para las máquinas de etapa única, de forma general, las máquinas de etapa única es más difícil ingresar a la máquina y seguir haciendo las mediciones de temperatura con la máquina prendida. Entonces nosotros tenemos que crear momentos o oportunidades para hacer eso, porque tampoco yo puedo apagar la máquina, ingresar y hacer la medida de temperatura con la máquina apagada, porque la temperatura del embrión sube muy rápido, de forma muy rápido. Entonces, yo cuando tengo que hacer un trabajo de ese, yo busco el día de la transferencia y mientras ellos empiezan la transferencia, yo ingreso a la máquina como voy a tener sacado un coche y yo me voy pasando de coche a coche haciendo la medida de temperatura.
para tener una temperatura de toda la máquina. Entonces, cuando yo hago en la máquina Chickmaster de etapa única, yo gusto de hacer en el día de la transferencia o utilizando una incubadora vacía para remanejar los coches. Hago huevos de arriba, centro y abajo de todos los carros de la máquina. Y en ese caso, por la forma de los coches, la forma que se carga la máquina, no es posible hacer de los huevos del centro. Entonces hacemos de los huevos de la lateral de la bandeja. Pero por ser una máquina que no tiene pasillo, las condiciones entre los coches y el centro de la bandeja no cambia tanto cuanto en la máquina de etapa múltiple. Y también hay la opción de los tiny tags para hacer la lectura o monitoreo del huevo, pero ese sí hay un costo, y si tú vas a tener un de en cada máquina o no, ese es un poco más costoso. El Brown o el Exergen funciona muy bien para este caso. Entonces, la máquina de etapa única tiene mucho mayor flexibilidad para montar los perfiles. Entonces, nosotros podemos trabajar perfiles de temperatura, humedad, ventilación por carga que yo tengo dentro de la máquina. Entonces, yo puedo tener perfiles customizados por lote o por potencial térmico de la carga. Especialmente las máquinas de etapa única modernas, que son muy grandes. Hoy estamos hablando de máquinas de más de 120,000 huevos, que es una barbaridad de huevos, todos con la misma edad de incubación, con una potencia de generación de calor muy grande. Y por ser muy grande la máquina, muy difícil poner un lote solo en esta máquina. Normalmente tú tienes que mezclar huevos en una máquina tan grande como esta. Entonces, tú puedes hacer una fórmula muy sencilla en Excel, que es la forma del potencial térmico de la carga, donde tú vas a poner la cantidad de huevos por lote, multiplicado por la fertilidad y por el peso de este huevo, tú vas a llegar a un índice. Y este es un índice de capacidad térmica de esa carga que está en la máquina. Y tú puedes tener programas de incubación de acuerdo con los índices de capacidad térmica o de potencial térmico de la carga, y de esa forma sacar lo mejor de tu equipamiento y de tus huevos. Otra ventaja de este potencial térmico de la carga es que tú también puedes ubicar los lotes de mayor potencial térmico en las zonas de la máquina que tú sabes que tiene mejor ventilación o menor temperatura. Que los huevos de menor potencial térmico, tú puedes ubicarlos en las partes un poco más calientes de la máquina. Entonces, yo gusto de registrar los datos en una planilla de Excel. Yo utilizo esta planilla hace más de 10 años. Ese ejemplo acá es de 2013, de un cliente. Entonces, una planilla muy sencilla de Excel, donde yo registro los números y cada parte de esa es una bandeja. Entonces, de cada bandeja yo saqué 5 huevos, disculpa, de las 9 filas de huevo cargadas en la máquina, arriba, medio y abajo. Y después me traes la gráfica de superficie y también de Excel, mucho sencillo de hacer. Y con ese es como una fotografía termográfica de la máquina que me trae mucha información acá. Entonces, igual, acá es la puerta, acá es el fondo de la máquina, arriba, medio y abajo. Y mirando este ejemplo de ese cliente acá, que fue un cliente que yo pegué aleatorio en mi plantilla, porque yo tengo muchas mediciones en esa plantilla. Y mirando esta gráfica acá, la primera cosa que yo pensaría es que tal vez esa planta tiene algún problema de ventilación o de presión, porque se mira que la parte central de la máquina tiene la temperatura ideal, pero tanto arriba cuanto abajo tiene temperaturas más altas, que puede ser que mi pleno de extracción está con una presión muy negativa, está chupando mucho el aire, haciendo que pase muy rápido por el centro sin afectar la parte de arriba y de abajo. Entonces, ahí sería un punto de investigación. Y el tiempo. A los nacederos, las incubadoras pueden ser de etapa única o múltiple, pero todos los nacederos son de etapa única. Entonces, siempre que hacer una carga, siempre haga la carga pensando en los nacederos. Porque en los nacederos no es recomendable mezclar lotes, principalmente líneas, pero lotes tampoco.
por las horas de nacimiento de acuerdo con la edad de la reproductora. Al final del nacimiento, nosotros tenemos que transformar nuestro nacedor en un cuarto de espera. Y para eso tenemos que hacer un programa de pasos de temperatura. Siempre que visito una planta, gusto de hacer una evaluación previa a la retirada en el nacimiento de mañana. Ese me trae mucha información como ventana de nacimiento. Me indica si el programa de temperatura está adecuado. Me ayuda a decidir los momentos de la retirada de los pollos. También controlar las horas de incubación, horario que yo hago la carga y mirar el confort térmico de las aves. Entonces, la ventana de nacimiento nos ayuda a entender todo el proceso de incubación. Todo desde la producción del huevo hasta sacar al pollo, todo lo que hacemos podemos afectar la ventana de nacimiento. Entonces, el objetivo es no tener más que 75% de pollitos nacidos 12 horas antes de la retirada, ese calculando sobre los pollitos nacidos y no sobre los huevos incubados. Entonces, si los pollitos están naciendo muy adelantados, me causa mucha deshidratación y afecta la performance del lote. Si están naciendo muy retrasados, yo tengo un alto percentual de huevo picado que me puede bajar mi nacimiento y costumo tener problemas de ombligo. En todos los casos me va a afectar la performance del lote en campo. Hay algunas formas subjetivas de mirar si la ventana de nacimiento está adelantada o retrasada, como en la foto de la derecha acá, que se mira mucho meconio en el cascarón, en los residuos. Ese es un señal que ese pollito se quedó por tiempo demasiado en la nacedora. O también por el desarrollo del plumón, que si el pollo tiene un plumón que ya está abriendo como este de la derecha, es un señal que ese pollo quedó por mucho tiempo en la máquina, en la nacedora. Pero si yo tengo los dos pollos en la misma nacedora, el pollo de la izquierda y de la derecha, ese es un señal que mi ventana de nacimiento está muy abierta y yo tengo un pollo esperando otro pollo por mucho tiempo. Entonces, el momento de retirada, yo siempre hago una comparación, una analogía con la popcorn de microondas, que cuando hacemos una popcorn en nuestra casa, al final, ¿cuál es el objetivo que tenemos? Que cada uno de los maíces en la bolsa se torne una popcorn. Pero siempre queremos que todo el maíz se torne una popcorn y esperamos un poquito más siempre. Y no es incomún quemar la bolsa de popcorn. Muchas veces hacemos eso con el pollito también. Estamos esperando mucho para que todo el pollo salga del huevo y muchas veces deshidratamos toda una máquina a esperar 1 o 2 pollitos salir del huevo. Entonces, de temperatura de cloaca, creo que ese acá sería el único punto que yo voy a discordar de Aline, que yo no recomiendo utilizarlo brown para sacar la temperatura de cloaca, porque hay mucha interferencia de la forma que lo pone, si tiene plumón, si no tiene plumón, entonces puede tener una variabilidad muy grande. Yo prefiero el termómetro que se va interno al pollo, porque dentro para mí, en Brasil, o para un amigo en México, o para un amigo en Perú, es dentro igual, no se cambia. Entonces siempre buscamos mantener entre 40 y 40.6 del momento que están secos a la nacedora hasta sus primeros días en la granja. Esto es importante porque el pollo cuando está respirando por la nariz, él va a perder hasta 2 gramos de agua por la respiración. Sin embargo, cuando el pollito está jadeando, ¿qué está intentando hacer? Solo está intentando evaporar o cambiar calor por evaporación. Y su pérdida de agua se sube hasta 10 gramos en las mismas 24 horas. O sea, 5 veces más rápido que cuando está en confort térmico. Y empezamos a tener mucho pollito deshidratado. Del momento que el pollo sale del huevo, él empieza a deshidratar. Pero nosotros tenemos que controlar esa deshidratación para que no llegue a la granja como a esas fotos de acá abajo. Acá es como un grado que viene una buena hidratación y se viene empeorando la hidratación de este pollo. Y si el pollo llega a la granja, como esas fotos de acá abajo, no hay mucho que hacer. Muy seguro que este pollo va a morir hasta su tercer o cuarto día en la granja.
trayendo un perfil de mortalidad muy clásico de deshidratación, que pico de mortalidad después de 72 horas y sigue bajando hasta su séptimo día de vida. Cuarto de la retirada, nosotros tenemos que incubar las máquinas de acuerdo con la capacidad de procesamiento. Necesitamos un ambiente calmo, amigable, siempre pensando en bienestar animal, un sistema de ventilación para mantener el control de este pollo y también para controlar la contaminación en la planta. Siempre un buen mantenimiento de los equipamientos y un buen manejo de vacunaciones. Este de manejo de vacunaciones, su proveedor de vacuna puede hacer un entrenamiento muy robusto de esto. Entonces, al cuarto de pollito tenemos que mantener la temperatura dentro de las cajas en 32 grados, pero dentro de las cajas es siempre más caliente que la temperatura ambiente. La temperatura de cloaca sigue siendo una excelente herramienta. Las cajas de arriba siempre tapadas y las cajas de abajo nunca en contacto directo con el piso. Entonces, o se pone una tapa y las cajas encima de un coche, o se pone una caja vacía arriba y abajo de las pilas para garantizar que todos los pollos van a tener la misma condición. Mantenga circulación de aire. Yo gusto de tener una distancia entre las cajas que sea suficiente para que yo pueda caminar tranquilamente por entre las cajas. Ese me dice que el ambiente tiene espacio suficiente para la circulación de aire. Y si posible, tener luces azules o dimerizables para poder mantener un ambiente un poquito más oscuro y el pollo más tranquilo. Entonces, la ventilación de ese cuarto, queremos algo cerca de 65% de humedad y un CO2 por debajo de 3000 ppm. Yo miro que muchas veces hacemos todo correcto en incubación y muchas veces estragamos la calidad del pollo al final. Cuando ya está todo listo, tenemos la capacidad de poner todo a perder como cuarto frío, con el cuarto de pollo. Entonces, evitar viento directo sobre los pollos es un equipamiento muy común encontrar en cuarto de pollos, pero no es ideal, porque hace mucho viento sin mucha capacidad de cambio de calor, solo viento. Y siempre escucho el comportamiento de las aves consiguen hablar con nosotros, las aves nos dicen si están tranquilas, si están confortables. ¿Sí? Acá también en Sudamérica es bien común, especialmente Perú, Bolivia, Ecuador, yo he encontrado algunas veces personas utilizando calentadores a gas para calentar los pollos. Este es un equipamiento excelente para granja, pero no es recomendable para planta de incubación. En granja, el pollo tiene la capacidad de buscar, tiene la opción de buscar el sitio de mejor conforto para él. Si está caliente acá, el pollo se mueve un poco y va para una zona más conforto, o si está frío, el pollo se movimenta y viene a una zona más caliente. Pero en ese caso, que el pollo está en la caja, él no tiene la opción. Entonces, en ese ejemplo acá, el pollo de la segunda caja, debajo de la campánula, tenía 42.3 grados, 3 filas de caja al lado, el pollo en la segunda caja también ya tenía 40 grados. Si tú caminase más 3 filas al lado, la temperatura del pollo ya estaba en 39 grados. Entonces, se muestra que, en la verdad, una pequeña parcela estaba en conforto térmico, o restante estaba caliente o frío, pero no se logra un buen resultado para todos. También pollitos con frío, una vez más, escucha el pollo. Yo no necesito un termómetro para mirar que ese pollo acá tiene frío. Basta mirar que el pollo está hablando con usted. Tampoco yo necesito un termómetro para mirar que este pollo está muy confortable y muy tranquilo, ¿no? Igual el gatito. Entonces, el transporte de pollitos, este otro punto muy crítico, especialmente en Sudamérica, creo que es el punto más débil que Latinoamérica tiene. Que muchas veces no hacemos la inversión que debemos hacer con los transportes. Entonces, nosotros necesitamos, primero, profesionales entrenados y comprometidos. Ellos tienen que ser responsables por sus acciones y consecuencias.
Vehículos específicos para ese trabajo, dimensionados para las condiciones de la viaje. Entonces, los camiones tienen que tener inyección forzada de aire con capacidad de enfriamiento y calentamiento, mantener la temperatura en 24 a 26 grados y mantener las mismas condiciones del cuarto de pollo, de espera. Solo como ejemplo, esa foto de la derecha acá fue un cliente en Arabia Saudita, creo que estaba como en 45, 47 grados fuera, y ellos hicieron un camión, un furgón con un painel evaporativo igual de las granjas. Pero con la temperatura alta, humedad baja y la velocidad que el camión manejaba, mira el comportamiento de ese pollo. Entonces yo estaba viajando dentro del baúl y miré este comportamiento del pollo. Entonces no es un camión adecuado, fue un camión adaptado que no ofrece las condiciones para los animales. Nunca exceder la capacidad de los camiones. Ese es un ahorro que no vale la pena. Fornecer un mínimo de 21 centímetros cuadrados por pollito en las cajas y en condiciones adversas de viaje, carreteras de malas condiciones, viajes muy largos o que va a tener trancones o climas muy calientes, bajar la densidad de la cáscara de la caja ofreciendo 25 centímetros por pollo, mínimo. La entrega siempre, especialmente en climas fríos, posicione siempre el camión con la puerta contraria al viento predominante para evitar que ese viento frío ingrese al baúl del camión y enfríe las aves. Descargue el camión de acuerdo con el ritmo del equipo. Muchas veces se empieza a bajar la carga de una forma muy rápida, como ese señor está haciendo acá, y yo no tengo personas para soltar este pollo. Siempre hacer un teste de la prueba del buche, mirar si el buche está lleno. Buscamos 24 horas después, un mínimo de 95%. Nunca olvides que el consumo de agua y alimento en las primeras 48 horas es crucial para un buen resultado del pollo. Y siempre evaluar el comportamiento de las aves. Acá en las fotos se mira de forma muy clara que la foto de arriba no es el comportamiento que buscamos, mientras la foto de abajo es exactamente lo que queremos al momento de alojamiento. Si todas las aves están haciendo la misma cosa, algo está errado. ¿Sí? Evalúe los pesos de 7 días, mortalidad de 7 días y el perfil de mortalidad. Ese nos trae también mucha información. ¿Sí? Y ahora concluyendo, creo que también ya pasé un poquito de mi tiempo. Puntos claves a revisar, entonces, controlar la temperatura de cáscara. Mantener también un control de la pérdida de peso entre 11 y 13%. Controlar el confort de estas aves. Este para mí es uno de los puntos más importantes. También monitorear y controlar la ventana de nacimiento. Crear una línea clara de comunicación. Ese yo quiero hablar un poco. En las visitas que yo hago, creo que el 90% de las visitas que yo he hecho en los últimos 10 años, 9 años que estoy con COVID, siempre pregunto a los gerentes de planta, ¿cómo está la calidad del pollito? ¿Cómo está el resultado de campo? Y 90% de las veces la respuesta es, si no hay reclamo, creo que está bueno. Esta no es la respuesta que yo quería escuchar. Este es un señal que no hay una línea clara de comunicación. Hay una línea de reclamación, pero no de comunicación. Esta comunicación tiene que ser de doble vía, siempre. Bienestar animal no es un tema romántico más, es un tema que afecta, además de ser un tema extremadamente importante, también afecta performance del ave. Tenga un transporte adecuado, no deje que el transporte sea una tierra de nadie, y favorezca el consumo de alimento en las primeras 48 horas, agua y alimento. Y solo un mensaje final, comprenda los conceptos y la dinámica de incubación. Nosotros aprendiendo los conceptos y la dinámica de incubación con los indicadores de performance, nosotros podemos utilizarlo para hacer todos los ajustes en el proceso. Conociendo la dinámica de los conceptos, consenso común sí arregla la gran mayoría de los problemas en incubación. Y de forma general, la industria avícola sigue siendo guiada por innovaciones, tecnologías para atender la demanda creciente por proteína sustentable.
Sin embargo, nadie va a reemplazar el factor más importante, que es el capital humano. Es la persona que está manejando las máquinas, que está teniendo la sensibilidad de mirar los indicadores de performance para hacer los ajustes necesarios. Muchas gracias por su tiempo. Disculpa por pasar lo tiempo. Gracias. Eduardo, muchas gracias. Pues tenemos un par de preguntas. Digamos, pues no sé si entre los dos ahí se puedan como retroalimentar. ¿Cuál es el momento ideal para hacer la medición de temperatura cloacal? Yo gusto de medir por todo el tiempo. Siempre que tengo la oportunidad, yo voy a medir la temperatura de casca. Entonces, yo quiero medir antes de la retirada para saber si ese pollo está se calentando. Entonces, esa temperatura, ese monitoreo de temperatura dentro del nacedero va a ser mi guía para montar mi perfil de temperatura del nacedero. Pero también quiero medir al momento de la retirada, en el cuarto de proceso, después del transporte a la llegada de la granja. Entonces, es un índice que se puede medir por todo el tiempo de este pollo, hasta sus primeros días. ¿Qué porcentaje de huevo contaminado es aceptable en la planta de incubación? Y si es según la edad del lote reproductora, ¿cuáles serían los porcentajes? Nosotros sabemos que la calidad de cáscara se cambia de acuerdo con la edad de la reproductora. Entonces, a medida que la edad avanza, la calidad de cáscara se disminuye. Entonces, es común encontrar un poquito más de contaminación al final, a lotes mayores, que al inicio. Pero en lotes mayores yo no quiero mirar nada por arriba de 0.4% de contaminación. Como un promedio de plantas se trabaja 0.25%, pero lotes viejos, entonces el máximo aceptable sería 0.5% de contaminados. Vale. Otra pregunta, ¿cómo se combate la ofalitis en pollito bebé? Creo que controlando la contaminación sería el punto inicial. Seguramente que el punto inicial sería lo mejor. Los otros teniendo el control de las condiciones de incubación para garantizar un ombligo bien cicatrizado. Ahí creo que son los dos puntos llaves. Bueno, esta es una pregunta como también. ¿A qué se debe la uratosis en pollitos bebés? Normalmente yo correlaciono uratosis a deshidratación. Vale. Dice, ¿el consumo de cama, paja de arroz en los pollitos bebé tiene algo que ver con la incubación? ¿Cómo preguntaron directamente de la línea? Dejo ese al INE. Sí, no, bueno, yo diría que ambas son de los dos. El consumo de cama, paja de arroz en los pollitos bebé tiene algo que ver con la incubación. Eso fue solo una oportunidad porque la pregunta es difícil. Entonces, Sí. pasé al INE. Los universitários. O consumo de cama, na verdade, mostra que os pollos não estão consumindo o que deveriam, a comida, não? Pode empezar a incubação, pero um pollo que sai da incubação com qualidade pode passar por estresse nas primeiras horas na granja, que estão ocasionando esse comportamento. Então, pode ser que sim, o pollo já venga como que desidratado da incubadora, e isso hará com que busque comer a cama, pero é muito mais conectado a fatores depois da incubação, nas primeiras horas de vida. Não sei se Eduardo está de acordo. No, sí, estoy de acuerdo. Yo pensaría mucho en estrés o algún desbalance nutricional o algo así, pero estrés en los primeros días sería un factor importante, sí. Vale. Un alto porcentaje de pollito pegajoso en la casuística, ¿qué factores influyen en el proceso de incubación? El pollito pegajoso a la Sí. retirada, creo. Sí. Uno de los temas a controlar sería la pérdida de humedad, sería uno de los primeros puntos que yo buscaría. Entonces yo haría una investigación con pérdida de humedad y ventana de nacimiento. Con base en esos dos indicadores me daría muchos puntos para mí empezar a hacer los ajustes.
Vale, bueno, esta es una que también quizás es para los dos. Si se sabe que las reproductoras de carne tienen micoplasma, los pollitos bebé que recibimos de ellas deberían recibirse en la granja con antibiótico la primera semana de vida. He visto empresas grandes que usan fosfomicina o algún macrólido. ¿Qué opinan de esta situación? Primero es mirar la regulamentación del país, Sim. porque hay países que no permiten micoplasma, hay países que permiten. Entonces, como Brasil, se hay restricciones para este, pero hay países que no hay restricción ninguna. Y también hay una diferencia entre micoplasma synovia y galicéptico. El MG puede hasta causar mortalidad final del pollo por un tema de acometimiento de los sistemas respiratorios, o también yo ya miré casos de MG causar pericarditis, perihepatitis en el pollo en la primera semana, justamente por la deficiencia de su sistema cardiorrespiratorio. Entonces, en ese caso, sí se puede utilizar un antibiótico para controlar una infección secundaria, seguramente sería. Otras plantas utilizan la gentamicina en la vacunación del pollito bebé, porque la gentamicina ayuda a controlar un poco el micoplasma, pero la gentamicina también es nefrotóxico. Entonces, en exceso, se puede acelerar el proceso de deshidratación de la ave. Entonces, si va a utilizar ese, se tiene que usar con un balance para que no... Como decimos en Brasil, la diferencia entre la medicina y el veneno es la dosis. Entonces, para que no transforme la medicina en un veneno, se tiene que tener cuidado con eso. No sé si Aline quiere contribuir algo. Não estou de acordo com tudo. Bueno, en nacimientos de 508 horas, ¿se debe hacer transferencia a los 18 días o mejor a los 19? Ese depende también. Un punto principal es, ¿tiene vacuna en novo? Si tiene vacuna en novo, el momento de transferencia es muy limítrofe, es muy, muy corto. Si no tiene nacimiento, vacunación en novo, ahí sí puede manejar eso un poco más sin traer prejuicios. Entonces es importante, si tiene vacunación en novo, hacer la correlación de la edad fisiológica con la edad cronológica de ese embrión. Y decidir el mejor momento. Yo gusto de transferir acerca de los 8 días y 12 horas aproximadamente. Sim, a mim tampouco me gusta ir tan cerca de los 19 por cuenta de temperatura de cáscara. Dejando los huevos más tiempo en la incubadora, tenemos más chance de que tengamos alta temperatura de cáscara, por el momento donde empieza a picar interno, y la temperatura corporal tiende a subir. Etapa. Entonces, lo más alejado de los 19 sería 18 y 12 también es lo que recomendamos como óptimo. Bueno, por aquí tenemos, vamos a hacer yo creo que dos más y no tantas para no extendernos tanto. Entonces, con respecto a la contaminación previa de coli, ¿la gallina puede transferirse al pollito? Yo creo que sí, pero ese es otro que, en mi opinión, y yo ya he discutido con muchos amigos de la industria, para mí todo pollito tiene coli. El pollito, el huevo no es estéril. Depende de las condiciones que esta coli tiene para ser desarrollado. Entonces, las condiciones de incubación, de manejo del pollo, de procesamiento, de transporte y manejo inicial de granja, puede ser lo que va a hacer manifestar la coli o no. Es una opinión muy particular mía, pero no sé qué opinas, Aline, también. Pero coli es una bacteria ambiental, ¿no? Ambiental. Está ahí, no, es imposible. Si hacemos una cultura de huevo, siempre tendremos coli creciendo, porque es una bacteria originaria del ambiente. Entonces, es justamente las condiciones de multiplicación que suministramos a bacteria a punto de tornarse un problema, ¿no? Una bacteria originaria. Bueno, esta es una pregunta un poco futurista. ¿Cómo miran vosotros la tecnología de on-farm hatching? ¿Creen que tiene futuro? Já está. Esto, sí. Em Europa já é utilizada como prática de rotina em algumas empresas.
Por lo menos en Europa, no sé en otra parte del mundo si tú sabes, Eduardo, pero No, que yo conozco, Holanda y Bélgica tiene el sistema ya implementado. ya tienen como en incubadoras comerciales manejando. Entonces, y los resultados son muy buenos, la verdad. Las limitaciones aún son lo que hacer con los residuos de nacimiento en la granja, cómo manejar la limpieza de las bandejas que vuelven a la incubadora, pero cuestión de resultado de pollo, en general, son muy buenos. Sí, ese como todo en la vida hay ventajas y desventajas, siempre. Entonces, una ventaja para la planta de incubación es la bioseguridad. No tiene pollito naciendo, no tiene plumón, no tiene cascarillo. Entonces, para la sanidad de la planta se torna muy, muy tranquilo. Pero también muchas veces tenemos dificultad de manejar una nacedora con 20,000 huevos dentro. Y yo voy a un galpón con 40,000 huevos dentro, con una área mucho mayor para mí manejar. Entonces, ¿cómo serían los microclimas dentro de eso? Otro punto es, tú aumentas el ciclo del pollo, porque tú vas a incrementar mínimo 3 o 4 días en el ciclo del productor, que si es un productor contratado puede tener un impacto en el número de ciclos que va a tener a lo largo del año. Otro punto, la sanidad de esta granja, porque al momento que el pollito nace, se nace flaco, el ombligo no está completamente cerrado, entonces puede ser una puerta de contaminación. Se tiene que tener mucho más control en granja. Y otro es que se queda más difícil uno hacer. Acá en Sudamérica o Latinoamérica son encantados por selección de pollo. Sí. La duda lo saca. Y en una situación como esa no hay forma de hacer. Y muchas veces tampoco... De 7 días, ¿no? Sí, y tampoco hay cómo controlar cuánto pollo tiene en el galpón. Tú no sabes exactamente cuánto pollo tiene en cada galpón. Entonces hay ventajas y desventajas. Así como la alimentación precoz en la planta. Ventajas y desventajas. Bueno, última. ¿Por qué motivos nacen los pollos blancos en una misma bandeja? Pues, puedo tentar. Hay una variación natural de color del pollo de uno a otro. Hay factores de incubación que también puede afectar el consumo de yema que puede generar ese color. Pero hay también el astrovirus, que sí hay un efecto muy fuerte de pollos blancos, que hasta hay algunos países o empresas que llaman de la síndrome del pollito blanco. Pero normalmente cuando se tiene astrovirus, si hay una queda de producción, ya hay una mortalidad embrionaria muy fuerte, con un acúmulo muy fuerte de uratos también en los embriones. Se empieza a tener una mortalidad embrionaria a partir de los 14 días más o menos, poco antes, a partir de los 10 días de incubación, se empieza a tener una mortalidad embrionaria muy fuerte y mucho urato en los embriones. Pero es muy, muy fuerte la presencia de pollitos blancos y también se mira que eso camina por la granja. Entonces normalmente empieza en un galpón, que pasa al otro, que pasa al otro, que va al otro núcleo y cuando llega al tercer galpón, lo primero ya está sano. Pero una investigación por astrovirus es bien interesante cuando tiene un cuadro de baja de producción, baja de nacimiento y pollitos blancos. Yo investigaría astrovirus. Seriam lotes específicos, ¿no? Lotes específicos, sí. Como un problema diseminado en la incubadora. Bueno, pues muchas gracias a ustedes dos por habernos acompañado. Gracias a todos aquellos que se quedaron hasta el final, porque pues bueno, fue una sesión fuerte, larga, pero llena de contenido. Entonces, pues de nuevo muchas gracias y bueno, esperamos vernos pronto en algún lugar que podamos coincidir. Personalmente. Sí, vale. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien, gracias, chao. Chao, Saludos, chao.